Nos preguntan también, Dios los bendiga, la Iglesia de la Luz del Mundo cree que los profetas deben estar en las congregaciones, porque si no hay profetas en las congregaciones, no estamos cumpliendo con su palabra. Bueno, habría que mirar la persona que hace la pregunta, si es de allá o es de la iglesia nuestra. Si es de allá, es común de que ellos piensen así. Pero si es de la iglesia nuestra, eso no es común. ¿Por qué? Porque la iglesia cree en un conjunto de ministerios que aparecen en el capítulo 4, el verso 11 de la carta a los Efesios. El gran problema de muchos cristianos en la iglesia es que prestan atención a cualquier argumento que parece real, pero que no es real. Porque puede estar desenfocado, mal direccionado, o puede tenerse una interpretación equivocada acerca de eso. Me explico. Una cosa es el oficio profético, otra cosa es el don de profecía y otra cosa es el ministerio profético. Son tres cosas diferentes. Oficio profético hasta Juan. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Es decir, Juan el Bautista. Sí, señor, Juan el Bautista. Hasta ese tiempo funcionaba el oficio profético. ¿Cómo era eso? Bueno, un hombre X, Dios lo escoge y le dice que vaya y le diga al pueblo lo que tiene que decirle, que casi siempre, o mejor siempre, el mensaje tenía 3 puntos. Denunciar el pecado del pueblo, hacerle saber las consecuencias del pecado, o sea, el juicio, pero también mostrarle una salida, si ellos se arrepentían. Que eso fue lo que pasó, por ejemplo, con el mensaje de Jonás a los ninivitas. ¿Está claro? Dios siempre en ese tiempo utilizó ese oficio. Y por eso usted va a leer en los profetas: vino el Espíritu de Jehová sobre mí y me dijo, hijo de hombre, profetiza. El hombre va y profetiza, cumple su oficio de momento y vuelve a su antigua actividad. Por eso le llamamos ¿qué? Oficio profético. ¿Qué es el don de profecía? El don de profecía es algo que aparece en el primer siglo de una manera muy fuerte, porque habían razones suficientes para que se diera. ¿Cuáles? Como se entraba en una nueva etapa de la historia, la gente, y de una manera particular el mundo gentil, no tenía una hoja de ruta a través de la cual se pudieran guiar. Entonces, las iglesias se reunían y no podían esperar que apareciese un fariseo a leerle la ley, porque ya estamos en la dispensación de la gracia. Entonces la iglesia se reúne y Dios, a través del don de profecía, le hace saber a la iglesia cómo conducirse. Y la iglesia debe tener la madurez suficiente para entender si la profecía es fidedigna o es falsa, que fue el caso que se presentó en Tesalónica, donde a causa del boom de la profecía se filtraron profecías que desmotivaban, que desviaban, y generó una dificultad en la iglesia de tal dimensión que llegaron a pensar que era mejor no más Espíritu Santo en la iglesia, no más profecía, porque en el evento de la presunta profecía, bajo la justificación del Espíritu Santo, venían enseñanzas falsas. Entonces Pablo les dice: no apaguen al Espíritu, no menosprecien la profecía. Ustedes deben de tener la madurez suficiente para entender si la profecía viene acorde a los postulados de los apóstoles
o es cristocéntrica. Porque si escapa eso, aunque digan que es profecía, pues es falsa. Por eso luego les dice, examínenla y retengan lo bueno. Hay 5 profetas en el culto. Y el uno dice una cosa y el otro dice, pero hay uno que habla acerca de la esperanza en Cristo y de su pronto regreso y de la resurrección de los muertos y de la justificación por la fe, a fin de que los que están allí no sean afectados por los pecados pasados. Venga, eso se ajusta a los principios bíblicos. Pero en ese grupo también hay otro que se levanta que dice, la resurrección no es una realidad, la resurrección es un mito, la resurrección solo ocurrió en la persona de Jesús y ya. Entonces, la iglesia debía de tener la capacidad de establecer la diferencia, que aunque ambos hablaban de la resurrección, la una era falsa porque desconocía la resurrección, la otra era real porque se ajustaba a la enseñanza de Jesús y de los apóstoles. Estamos hablando de la iglesia del primer siglo. Exactamente. Es decir, Agabo, ese hombre que aparece en Hechos capítulo 11, ¿podríamos decir que era un hermano de la iglesia con el don de profecía? Sí, señor. El don, porque el oficio ya había terminado. Sí, ya había terminado. Ya había terminado. En Juan termina el oficio profético. Entonces, él tiene el don de profecía y da la profecía con respecto a lo que le ha de suceder a Pablo. Exacto. ¿Está claro? Bueno. Ese don se dio mucho en el primer siglo por causa de que, como dijimos ya, no había una hoja de ruta a través de la cual la iglesia pudiera guiarse. Entonces Dios, a través del don de profecía, guiaba al pueblo usando a uno de sus creyentes. Luego viene el ministerio profético, que ese, desde el momento que aparecen los ministerios, entonces aparece el don de profecía. Perdón, el ministerio profético. Capítulo 4, el verso 11 dice, porque él mismo, o sea, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Hablando de ministerios definidos. El ministerio profético, a diferencia del don y del oficio, tiene la particularidad de que Dios escoge un hombre para que cumpla una misión y siempre le esté diciendo al pueblo o denunciando el pecado, siempre haciéndole saber al pueblo las consecuencias del pecado y generándoles conciencia acerca de la oportunidad que hay en Dios en este tiempo. Cada vez que el pastor Diego, el pastor José, toma la palabra para transmitirla al pueblo, está ejerciendo el ministerio profético. De hecho, que todos los predicadores, cuando les corresponde presentar el mensaje de Dios, lo primero que dicen es que vamos a leer la palabra de Dios, o sea, les vamos a transmitir lo que Dios dice en su palabra. Las explicaciones son la manera de hacer amplio, entendible el mensaje, pero tiene un origen claro en las Sagradas Escrituras. Ese ministerio profético está en vigencia y estará en vigencia. Dios me escogió o lo escogió al pastor Diego para este ministerio. A las 6 de la mañana, el pastor Diego transmite el mensaje de Dios. A las 12 de la noche, a cualquier hora. En mi caso personal, yo atiendo gente todos los días y de todas partes de Colombia y del mundo. Y en mi intervención busco ¿qué? Transmitir lo que Dios dice en su palabra. De hecho, que este programa busca eso, tratar de orientar a la gente con relación a esa cantidad de interrogantes que tienen acerca de diferentes temáticas o prácticas que pueden ser mal vistas, y entonces las personas quieren tener una respuesta según Dios a través de su palabra.
estamos cumpliendo ese ministerio de profecía. ¿Está claro? Ahora, cuando ya lo miramos por ese lado de esa corriente, que está también muy relacionado con un grupo político hoy que se llama Mira, Sí. y de otra iglesia que llaman por ahí la Iglesia de Dios, que también piensan en eso, es que ellos desconocen lo que ya está escrito, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Desconocen que también está escrito: tenemos la palabra profética más segura. Así que yo no tengo que ir a un lugar de reunión para que alguien me tire babas en los oídos y en la cara, hablándome de una presunta profecía que puede ser el resultado de un seguimiento que me hacen para luego dárselas de los grandes allá, Sí. o alguien que se autoproclama profeta y en una reunión comienza a decirle a la gente: yo te profetizo, que de eso está lleno la red. En el año 2020 hay una predicadora ahí que la llaman pastora, y comenzó a profetizarle a todo el auditorio: el año 2021 el Espíritu Santo dice que va a ser de prosperidad, que va a ser de salud, de bienestar. ¿Y qué vino? La pandemia. La pandemia. Pero los ignorantes creían que lo que la señora decía, esa era la verdad. O lo que dijo el caballero en Barranquilla, ¿no? Que el Espíritu Santo dice que tal día viene el Señor, y los hizo encerrar, y hasta la Cruz Roja y la administración tuvieron que hacerse en presente, Defensoría del Menor del Pueblo, y vino el día que habían dicho y no pasó. No pasó nada. O lo que le pasó a ese presunto pastor coreano que dijo que tal día, a tal hora, de tal mes, venía Jesús, y la gente le creyó el cuento, y al final Jesús no vino. ¿Y qué salió a decir el presunto pastor profeta? Jesucristo nos mintió. Venga, es que cuando la gente cree cualquier cosa menos a la palabra, son susceptibles de ser engañados. Por eso la iglesia cree fielmente que el mejor código divino, la mejor palabra profética, no es la que se soñó a alguien o la que se le ocurrió a alguien decir, sino la que Dios dice en su palabra. Textualmente leemos: el que cree en mí, como dice la Escritura. Tenemos la palabra profética más segura. Hizo Jesús además muchas señales y milagros que si se hubiesen escrito, pienso yo, dice Juan, los libros no cabrían en el mundo, pero las que están escritas tienen un fin, y es para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y es que Satanás es experto creando artimañas del error para que muchos y miles vivan confundidos en estos tiempos y en toda la historia, porque está comprobado, mano Carlos. En algún momento veía yo un documental de aquellos lugares que profetizan, diciéndole a las personas sobre su futuro y lo que va a pasar. Entonces, como les profetizan, se sabe que en alguna otra oportunidad llaman a algunos y les dicen: Dios te va a dar la respuesta a tu profecía. Como ellos ya saben que le profetizaron, entonces Dios te va a dar lo que te prometió, pero con una condición: que el próximo domingo o el próximo mes en la plataforma testifiques y digas que fue Dios quien te dio la respuesta. Nosotros te vamos a dar lo que te profetizamos, pero viene de parte de Dios. Son manipuladores. Manipuladores expertos. Y claro, la multitud al ver eso, si es verdad, sí es cierto. En el eje cafetero hay un pastor en una pequeña congregación. De repente aparecen dos peregrinos y se quedan mirando. Al ver que son pocos los que están en la reunión, llaman al pastor después del culto y le dicen: pastor, nosotros sabemos cómo hacer de que esta iglesia crezca. Sí, señor. El pastor les dice: ¿cómo? Dice ellos: vea, organice el culto de milagros para el próximo domingo. ¿Ya? Nosotros venimos en silla de ruedas. Usted hace la oración y en medio de la oración nos levantamos. Y la gente va a venir y esto se le va a llenar. Son manipuladores.
Los cristianos no tienen por qué seguir señales ni dejarse manipular de nadie. Amén. Tenemos el Espíritu Santo y la hoja de ruta más segura, que se llama la palabra de Dios. Hay cualquier cantidad de gente llamada cristiana que están engañados porque han creído cualquier cosa menos lo que Dios enseña en su palabra. Amén, hermano Carlos.